El objetivo del presente video es identificar las principales causas de falla y proponer correctivos para que las llantas puedan ser reencauchadas. Las fuentes potenciales de daño son la estación de montaje, fallas mecánicas del vehículo, fallas del producto y la operación en carretera. En servicio urbano es muy común los golpes contra los andenes, mientras que en tractocamiones que recorren rutas intermunicipales es más común el recalentamiento por frenado que afecta la carcasa y las pestañas de la llanta. En operaciones mixtas, la falla más crítica es desgarres o picaje de la banda de rodado. Estas fallas se presentan en las tres principales partes de la llanta: banda de rodado, costado o pestañas. El costado de la llanta es una zona bastante susceptible a las condiciones de impacto y roces laterales por ser esta un área de bajo calibre. La condición más frecuente presentada en el costado de la llanta se evidencia con grietas radiales y una coloración rojiza al interior de la carcasa, lo que indica que el recubrimiento interno del caucho se ha quemado. Por las grietas internas laterales se produce una filtración de aire, lo cual genera una separación en el costado de la llanta. El uso continuo de frenos genera calor y es la principal causa de esta condición. Cuando la llanta presenta una rotura circunferencial en su costado y a su vez presenta al interior de la carcasa una mancha oscura en toda la circunferencia de uno o de los dos costados, se evidencia que ha habido bajas presiones de rodado, las cuales han sido causantes de la falla. Nunca ruede una llanta desinflada, aun cuando está soportada por su compañera en el dual. Cuando la llanta presenta una rotura del costado en forma de X o Y y tiene trayectoria de algún objeto que la ha golpeado, se cataloga como daño por impacto. Bajo algunas condiciones, la llanta puede ser reparada y devuelta a su uso normal. Para evitar esta falla, debe tener precaución en la maniobra en espacios estrechos. En las llantas radiales, debido a su construcción y a la presencia de cinturones de acero en la superficie, un impacto fuerte en la banda de rodado puede causar rotura radial en el costado de la llanta. El golpe producirá una separación de dos cables de acero consecutivos y el aire tratará de escapar por ese espacio, produciéndose una protuberancia en el exterior de la llanta, la cual posteriormente se vuelve a convertir en un estallido y daño irreparable. El desgaste por roce de los costados se produce en los 360 grados de la circunferencia y es un daño común en operaciones urbanas. Entre las causas de esta falla está también el roce entre duales, debido a un espaciamiento incorrecto o a baja presión de inflado en llantas duales. Los roces con los andenes cuando el vehículo tiene que estacionarse son la principal causa de esta falla. En caso que se presente exposición de los alambres del costado, es necesario remover la llanta de servicio. En la zona de pestaña o talón se presentan 5 tipos de falla con orígenes diferentes. El más común es la pestaña baquelizada por recalentamiento de frenos. Al igual que el interior de la llanta, la pestaña sufre con el recalentamiento y se cristaliza si es sometida a altas temperaturas. Una llanta viene diseñada para operar a temperaturas máximas de 90 grados centígrados. Cuando la llanta supera los 110 grados, se inicia un proceso de cristalización y endurecimiento de las pestañas, lo cual produce arrancamiento del caucho y posteriormente su desecho. El uso continuo de frenos en bajada o una falla mecánica en los mismos puede generar temperaturas de más de 150 grados en el área de la pestaña, lo cual puede generar incluso combustión de la llanta y potencialmente un incendio del vehículo.
Utilice el frenado con motor para alargar la vida de la carcasa. Si la pestaña presenta un agrietamiento en la zona superior de asentamiento del rin, puede ser causado por un rin con filo o averiado por un golpe. De igual manera, el óxido o sedimento producido por el uso de agua-jabón para el montaje de las llantas puede producir degradación del caucho de la pestaña y posterior debilitamiento y rotura en la línea de asentamiento de la misma. Durante el proceso de montaje de la llanta, debe usted asegurarse que haya un asentamiento concéntrico en el rin. La llanta cuenta con una línea continua alrededor de la pestaña, que sirve de guía para que su ensamblaje sea balanceado. Existen situaciones en las que la llanta no sella en el rin, por lo cual se usa plástico, papel periódico e incluso candela para poder montar la llanta y poder inflarla adecuadamente. El plástico se derrite con las altas temperaturas y se fusiona a la pestaña de la llanta, volviéndose muy difícil despegarla en el momento del desmonte. Igual sucede con el uso del papel periódico mojado. Utilice adecuadamente el asentador de pestaña o en su defecto adquiera un O-ring de caucho, el cual va saliendo del rin en la medida en que la llanta va inflando. El uso de herramientas incorrectas para asentar, retirar o montar la llanta, igual que el uso de aros angostos, causan deterioro de la pestaña y su posible rotura. Si hay alambres de la pestaña expuestos, la llanta debe retirarse de servicio. Los golpes con barras o picas desgarran el caucho que recubre la pestaña. Muchas fallas se presentan en la banda de rodado. Una de las principales y más frecuentes es el desgaste escalonado que se produce en diseños de barra por el continuo sentido de giro de la llanta. El desgaste se presenta más acelerado en el borde de la salida del taco. La solución para este desgaste es realizar una rotación del sentido de giro de la llanta cuando la diferencia entre bordes del taco sea de 3 milímetros o más. Una perforación por un elemento como un clavo, tornillo o un elemento cortante debe ser reparada profesionalmente, sellando la perforación. Si solo se utiliza internamente un parche, los alambres quedarán expuestos a la intemperie y se presentará oxidación en el orificio, generando posterior filtración y separación del costado de la llanta. Si se utiliza un diseño no adecuado en rutas mixtas, puede potencialmente atraparse piedras pequeñas en los surcos de la banda de rodado, lo cual va a producir una penetración continua del elemento hasta alcanzar los cinturones de acero y posiblemente desgarrar la superficie de la llanta. Debe utilizarse un diseño y compuesto de banda adecuado para terrenos mixtos para que se genere la expulsión de piedras requerida. En la circunferencia de la banda de rodado se puede presentar una rotura continua que puede tratarse de corte con un saliente de la carrocería como guardabarros, soportes o tornillos, entre otros. En caso que el corte se haga profundo, puede sacar la llanta de servicio. Los arrancamientos generados desde la base del hombro son causados por las subidas a los andenes, por rieles o bordes de plataformas o incluso por impactos. Las maniobras fuertes o giros muy cerrados pueden causar también este arrancamiento. Toda llanta tiene un límite de uso, el cual se mide directamente en las ranuras del diseño. En operaciones asfaltadas, este límite puede ser de 2 milímetros, mientras que en terrenos mixtos puede llegar a ser de 5 o 6 milímetros para su retiro. Un camión que rueda en mojado a 80 kilómetros y frena de súbito
puede detenerse en 110 metros si tiene llantas con buen labrado superior a 7 milímetros, mientras que con llantas lisas se puede desplazar hasta casi 200 metros antes de parar, lo cual genera un alto riesgo de accidente. El frenado súbito del vehículo a manera de emergencia o simplemente un problema mecánico de los frenos produce arrastre de la llanta. Es necesario revisar continuamente el sistema de frenos y en especial su balanceo y concentricidad del tambor, para evitar que hayan zonas de mayor operación y concentración de frenado en algún área. La penetración de objetos afilados o golpes con elementos cortantes en la superficie de la llanta producen separación y deterioro total de la banda de rodado. Cuando una llanta presenta un corte en su banda de rodado, es mejor removerla y hacer una reparación profesional, donde se limpian de materiales y contaminación los cinturones. Si una llanta patina en una subida o sobre piedras filosas, se puede producir un desgarre en una sección de la banda de rodamiento. Si el daño expone los cinturones de acero, la llanta se contamina y pierde su reencauchabilidad. Si la banda solo desgarra el caucho superficial, es posible reencauchar. En terreno mixto con pendientes es recomendable bajar la velocidad, un buen remanente en la llanta y verificar que el diseño usado sea de barras. Hay llantas y reencauche fabricados con compuestos especiales para ser usados en terrenos mixtos o mal conservados. Si se utiliza un compuesto o un diseño no adecuado, se producen desgarros en la superficie de la llanta, lo cual hace que tenga que ser retirada con 7 milímetros o más de remanente de caucho, perdiendo kilómetros de vida útil. Algunas veces los cinturones de acero quedan expuestos, produciéndose oxidación y pérdida de la llanta. En caso que un elemento como un tornillo, un clavo o piedras filosas penetren sobre la superficie de la llanta, es necesario retirar el objeto y no solamente colocar un parche o una mecha al interior de la llanta, sino que se debe realizar una limpieza adecuada del área afectada, eliminar los elementos contaminantes, colocar internamente un parche y sellar el orificio con un vástago para que no penetre agua, tierra y aire a la llanta. Existen diversos tipos de desgastes irregulares y anormales en la superficie de la llanta. Entre ellos podemos destacar el desgaste de hombro, el cual se produce por usar bajas presiones de aire, especialmente en trayectos sinuosos. Igualmente, se producen desgastes en forma de ola en la superficie de la banda, por problemas de convergencia o desgaste de un solo hombro por problemas de camber. En ambos casos, el tren delantero debe ser sometido a un proceso de alineación para que las llantas se emparejen y no pierdan vida útil. Existen desgastes irregulares que se presentan en la llanta por daños mecánicos y problemas de suspensión del vehículo. Cuando se evidencia un desgaste de tacos alternados y periódicos, puede tratarse de un exceso de presión de aire en la llanta, el cual produce brincos y saltos en el hombro de la llanta. Los desgastes irregulares en hombro de llantas de barra se producen por problemas mecánicos y de suspensión del vehículo. Al detectar estas fallas, hay que revisar hojas de resorte partidas o desalineadas, así como el sistema de suspensión del vehículo. No es permitido realizar reparaciones con parches inadecuados, parches consecutivos o ubicados en forma lineal en el sentido de los alambres que componen la carcasa de la llanta. El exceso de reparaciones en un mismo cuadrante de 30 centímetros de la circunferencia de la llanta puede generar una alta posibilidad de falla. En Automundial, queremos que sus llantas sean consideradas como un gran activo renovable, por lo que procuramos sean usadas de la manera correcta, para que usted ahorre dinero y para velar por el cuidado del medio ambiente.